Voy a dividir en dos partes la presentación, muy escuetamente, por supuesto, porque no tenemos mucho tiempo, pero una primera donde voy a hacer algunas reflexiones muy cortas sobre lo que implicó este trabajo o este acuerdo y lo que viene, y hablaré de los riesgos y de las oportunidades, como justamente es parte de lo que me, digamos, señalaron hoy como uno de los escenarios para desarrollar en este evento. Yo recojo lo que planteaba la profesora Wills en un tema que es fundamental. No es posible, desde ningún punto de vista, pensar la paz como un problema o una lucha enconada entre dos jefes de Estado. Creo que ahí, digamos, está el eje central de todo esto. Como vivimos en el presente, como vivimos finalmente con las tres fotografías que nos está poniendo los medios de comunicación diariamente, o lo que dice el periódico, o el problema político de rigor, o el escándalo de Odebrecht, o cualquiera de las cosas, porque realmente en este país pasamos de forma frenética de un tema a otro, y desaparece la imagen del día anterior, y se proyecta la del presente 3 días después, y también desaparece. Yo creo que la paz, y lo que nosotros en Colombia debemos pensar es que pues esto, más allá de esas confrontaciones políticas, tiene un trasfondo histórico enorme dentro de nuestro país. Y ese trasfondo histórico pues está marcado no por unos jefes de Estado, está marcado por una sociedad que ha vivido y sufrido de forma permanente una situación que se volvió paisaje en Colombia, y es la guerra. Es decir, el ambiente de convivencia en Colombia sí desapareció desde hace muchísimo tiempo. Y esto es un poco lo que hay que restablecer. Yo lo decía en alguna ocasión, tal vez en la anterior columna que hice, yo decía, hombre, aquí discutimos en Colombia todo el tiempo sobre, y lo he hecho además, sobre temas de justicia transicional y sobre instituciones y la necesidad de instituciones para poder cambiar los diversos escenarios, de acuerdo. Aquí necesitamos también unos ciudadanos en transición. Necesitamos que la ciudadanía esté en transición también. Y esa transición efectivamente pasa de dejar de un lado los valores de convivencia, de violencia y de conflicto, por unos valores de convivencia y unos valores, digamos, que inviten a reconciliarse, que justamente tiene una palabra fundamental, el origen de la reconciliación, de la palabra reconciliar, etimológicamente es volverse a encontrar. Cuando uno se vuelve a encontrar, pues obviamente tiene la posibilidad de dialogar con dificultad, porque estoy de acuerdo con lo que se planteaba ahora. La dificultad está en que discutir con los desiguales pues tiene un elemento muy complejo, pero es la única manera como se puede construir, digamos, los escenarios futuros en Colombia. El segundo tema, básicamente porque no podría alargarme sobre este, porque si no se nos va el tiempo, pero el segundo tema tiene que ver necesariamente con los riesgos y con las oportunidades de todo este proceso. Yo soy tremendamente optimista. Yo prefiero estar contando niños en las zonas de dejación de armas que muertos, como nos acostumbramos en Colombia a contar desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que nos acostumbramos a eso. Nos hemos acostumbrado a contar muertos y a los muertos. Eso es muy complicado, porque además ese muerto desaparece con el siguiente muerto y así sucesivamente. Es preferible registrar los vivos, los que estamos ahí, y obviamente plantear esa memoria incorporadora, o esa memoria, como decía la profesora Wills, integradora de pluralidad, que me parece que es tremendamente interesante y sugestiva esa expresión. Hay 3 riesgos a mi juicio que tendríamos que ver, y voy a pasar luego a las oportunidades para terminar optimista. Los riesgos, hay 3 tipos de riesgos: riesgos operativos inmediatos, hay riesgos jurídicos y hay unos riesgos de carácter político, los hemos venido viendo. Primer riesgo operativo, si se quiere, es todo el relativo a la dejación de armas. Estamos viendo en este momento, ya hay unos temas de simbología importante donde se dice si va a existir foto o no va a existir foto, si se entregan las armas o no, cómo se van a entregar. Creo que es indicativo
el informe la encuesta ya que aparece el día de hoy de Gallup, en donde dice que el 62% de los colombianos no creen que las FARC cumplan, pero además el periódico no preguntó, la encuesta no preguntó por ¿usted cree que el gobierno va a cumplir? No, la pregunta es al revés. Entonces yo creo que es importante también que los mismos medios entiendan que, como lo discutí hace unos días con Humberto de la Calle, aquí hay que entender que las FARC ya no existen. No es que las FARC se van a venir acá y nos van a invadir, que es un poco la idea, que se tiene un poco a la idea Trump, no hay que montar un muro. No, es que las FARC no existen y es necesario que aparezcan como un escenario más dentro de la política pública en Colombia, dentro de la política colombiana. El tema de la dejación de armas va a ser un desafío. Es necesario que este hecho de paz, digamos, baje un poco la temperatura. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que dentro de un año la gente dice esto va a ser, hay una situación de crispación terrible, se va a mantener. No, yo creo que Colombia, por el mismo hecho de que es un país de fotografías, va cambiando la fotografía. Si hay hechos de paz, si esos hechos de paz son contundentes, pues obviamente los niveles de crispación contra el proceso y contra lo que está ocurriendo disminuirán. Eso, digamos, se constata en diferentes procesos de paz. Un segundo tema operativo que a mí me preocupa va a ser la reincorporación y aplicación de todos los protocolos a todas estas personas que van a salir. Lo que no puede ocurrir es que se les dé un papel y se les diga hasta luego y que les vaya muy bien, sino el Estado tiene que estar muy articulado para poder recibir esto y evitar que se pueda derrumbar, porque es que la frustración de la paz está justamente en ese camino. Y este es un elemento central que hace que los primeros años sean decisivos para que el proceso de paz se consolide. Un tercer punto es la necesidad de que el Estado se entienda que los procedimientos administrativos para invertir en las regiones no puede ser la desgracia de procedimientos que está teniendo para poder ejecutar recursos como ejecuta recursos hoy. Es decir, hoy parece como si el funcionamiento del Estado se hiciera justamente para que no funcionara, para que no ejecutaran recursos. Si esto tiene que ser un tema que ya lo vimos con la estructura de las zonas, en donde el Estado colombiano ha tenido, digamos, serios problemas para poder adecuar. Ese va a ser un riesgo y un riesgo que se tiene operativo. Los riesgos jurídicos, pues definitivamente la aplicación de la amnistía y los indultos. Creo que ese es un tema que hemos visto cómo incluso el gobierno está acéfalo desde el punto de vista de la justicia. No hubo una persona que estuviera al frente explicando estos temas, lo que generó una varaunda en el Congreso de la República, donde hoy los senadores y representantes creen que pueden renegociar los acuerdos cuando los acuerdos ya fueron negociados y fueron planteados, pero no hubo voces. Hay como una especie de abandono, si se quiere, y eso es preocupante, porque hay pocas cabezas, digamos, que estén enfrentando estos debates con seriedad en el Congreso de la República. Un segundo riesgo operativo jurídico tendrá que ver necesariamente con la escogencia de magistrados, jueces, funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz y, por supuesto, el entendimiento de que aquí no estamos frente a una ley de justicia y paz y de que aquí no podemos volver punitivo un acuerdo político con las FARC. Este debe ser un tema rápido, debe ser un tema expedito, debe ser un tema donde la verdad, la justicia, las garantías de no repetición aparezcan presentes, pero no puede ser un lugar donde aparezcan 50.000 procesos o 100.000 procesos, porque o si no, esto se convierte en una pesadilla y terminamos haciendo lo que siempre hacemos, volvemos tremendamente formal y jurídico algo que es netamente político. Y un tercer punto es todo el tema de la construcción de leyes para el posconflicto, para este posacuerdo, que están en el acuerdo, en la negociación, y que plantean, digamos, unos escenarios fundamentales para poder desarrollar el campo, etcétera, etcétera. Riesgos políticos, muerte de líderes sociales. Miren, aquí este país, a mí, digamos, uno se sorprende con el tema histórico, y le decía aquí al doctor Medófilo, que lo utilicé como uno de las personas que escribe para efecto de una parte de mi libro, y el profesor Medófilo sabe muy bien cómo ha sido este asunto, que no es un asunto de 10, 15 años, sino esto ha sido largo, y además ha sido con una cantidad de trampas permanentes por parte de la institucionalidad todo el tiempo.
O sea, aquí ha habido trampas de todo tipo. Aquí finalmente hay que recordar que no es solamente el caso de Guadalupe Salcedo. Aquí el caso es que Marulanda sí se desmovilizó y se amnistió en 1960 con el gobierno de Alberto Lleras, y estando de inspector de caminos nombrado en el gobierno, pues terminó además de nuevo reincorporándose o creando, digamos, lo que va a ser primigeniamente esas FARC, pero terminaron haciéndolo porque básicamente un exguerrillero que fungía de paramilitar en aquella época terminó matando a un compañero de él que había también estado amnistiado y que había sido incorporado al gobierno. Es decir, aquí ha habido trampas de todo tipo y ni UP ni hablar, etcétera, y creo que el tema de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad del Acuerdo tiene que ser en serio, no puede ser un tema de simplemente una creación legal. La imposibilidad de ejecución de la participación política de las FARC, creo que ahí viene un tema importante, y es esto tiene que garantizarse porque justamente el escenario transicional es el paso de la guerra a la paz, y la paz implica dejar las armas y pasar a la política. Rápidamente, 2 minutos, paso a las oportunidades de todo esto. Creo que se han creado espacios democráticos de paz. Estamos en este escenario discutiendo cosas que hace años no podíamos hacerlo, y creo que ese es ya un buen escenario para poderlo hacer, para poderlo seguirlo haciendo, para activar las redes, las relaciones sociales que pueden darse alrededor de la paz, la movilización para decir el país está presente y quiere que esto avance de forma adecuada, y para cambiar la percepción también de hechos de guerra por hechos de paz y de la transición ciudadana que se requiere en Colombia. El debate electoral incluyente, yo creo que el hecho mismo de que estemos cambiando las nociones, de que queramos cambiar nociones electorales y territoriales, pues hace que dejemos atrás el Frente Nacional prorrogado que hemos vivido en Colombia. Hemos vivido un Frente Nacional prorrogado. Este tema de la Constitución del 91 habría que tomarlo con beneficio de inventario. Sabemos muy bien cómo está operando el sistema electoral y eso es una realidad. El hecho de hablar de las víctimas, los habíamos invisibilizado, tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir planteándolas, pero creo que es una importante oportunidad política. Y cerraría diciendo lo siguiente: en donde se ha presentado la talanquera más grande desde el punto de vista histórico, es en la estructuración del derecho. Digamos, el derecho ha sido reactivo contra la paz en Colombia. El derecho ha sido muy reactivo contra la paz en Colombia. Y esto no es solamente un tema de los últimos 30 años. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habilitó desde 1925 hasta 1997, 87, antes del 91, la posibilidad de que el estado de sitio pudiera ejercerse con facultades implícitas del presidente de la República que no estaban en la Constitución. Imagínense esa barbaridad. Y pasaron regímenes liberales y conservadores durante 60 años. Luego, el tema jurídico es un tema crucial en Colombia y las cortes han sido reticentes. Creo que la JEP y el sistema integral pues genera una especie de gran oportunidad para efecto de que se pueda cerrar este conflicto armado. Y la oportunidad, digamos, operativa, así como la vi como riesgos, hay unas grandes oportunidades, y es, digamos, el funcionamiento adecuado de las regiones, el pensar en unos años en cambiar la camisa cerrada, sobre todo en el tema orgánico que tiene la Constitución del 91, preservando la parte dogmática de la Constitución, que ha sido importante y que creo que es lo único que ha valido, digamos, dentro de todos estos años, es volver a pensar que los derechos fundamentales, o que exigir que los derechos fundamentales existan, que no nos escondan los derechos, que no nos escondan los derechos. Eso es un tema fundamental, y que reconozcamos que estamos trabajando no para nuestra generación ni para nuestros hijos, sino para generaciones futuras que incluso no han nacido en Colombia y merecen un destino mejor. Remataría con una, además coincidimos hace un momento que citaron a Borges. Yo también ando con Borges en los últimos meses, y Borges decía una cosa que encontré en un cuentico que me parece fantástico en el Aleph, que se llama Historia del guerrero y de la cautiva, y dice Borges una frase que me parece fantástica. Dice hablando de la guerra que existió entre los mongoles allá en China, decía:
que al final del día todos esos guerreros y todas esas personas que hicieron la guerra tuvieron que envejecer en las ciudades que habían anhelado destruir. Creo que el objetivo de todo esto es que todos estos guerreros que guerrearon en Colombia terminen envejeciendo en estas ciudades, en estos campos que habían anhelado destruir, y con eso vayan desapareciendo paulatinamente y las nuevas generaciones vivan construyendo ese nuevo país. Muchas gracias.